este vídeo presentaremos las diferentes implementaciones de funciones de red y cores de red 5G. El índice de este vídeo se va a centrar en las funciones de red virtualizadas, en diferentes herramientas 5G o herramientas que podemos utilizar en los ecosistemas 5G, así como la revisión de la implementación de cores de red, en este caso core de red Free5GC y core de red Open5GS. En una arquitectura 5G tradicional tenemos diferentes elementos. En este caso nos vamos a centrar en primer lugar en el core de red, el core que se encarga de albergar las funciones de red, tanto de señalización como de plano de usuario del core de red 5G, la parte del Radio Access Network, en este caso a través de emuladores o simuladores que van a permitir emular tanto el terminal de usuario como los G-Nodo B para poder interactuar con la red, así como funciones como el UPF pertenecientes al plano de datos o al plano de usuario. Bien, en el caso de herramientas, en el contexto de 5G, existe un repositorio, tenemos el link abajo a la izquierda, el repositorio ASOM 5G, que se encarga de agrupar los diferentes desarrollos que hay actualmente relacionados con este tipo de tecnología. Tenemos desarrollos relacionados con el Radio Access Network, como puede ser Free5G GRAN, Open Air Interface RAN o Where and Sim, siendo este último un emulador que utilizaremos en el siguiente módulo para el caso práctico. Tenemos implementaciones de core, como puede ser Free5GC, Open Air Interface Core Network o Open5GS. Tenemos también plataformas que se encargan de desplegar de una forma un poco más avanzada ese tipo de cores, como puede ser Tower 5GS, core basado en Kubernetes, Free5GC Mano, un core que nos permite desplegar esos cores de red a través de herramientas como OSM que vimos en vídeos anteriores, o Docker Open5GS, que sería la parte de Open5GS implementada en contenedores Docker. Tenemos también desarrollos o repositorios de funciones de red específicas, como pueden ser el UPF para hacer desarrollos adicionales, OP4, un desarrollo basado en un protocolo específico, en este caso P4 para la gestión de paquetes sobre hardware específico, o UPF BPF. Tenemos también distintos repositorios en relación a los distintos protocolos que podemos utilizar en los cores de red o la arquitectura de red 5G, como puede ser GTP 5G, NGAP o PFC PELI. Por último, el repositorio incluye también herramientas como pueden ser visualizadores de trazas para poder analizar la señalización que se cursa en los cores de red o herramientas que nos van a permitir interactuar mediante APIs con las funciones de red virtualizadas. En relación a los cores de red, tendríamos el core Free5GC, es una implementación completa de los cores de red Free5G, una implementación open source enfocada exclusivamente en arquitecturas de tipo standalone, implementadas para poder implementar redes privadas, por decirlo así. Está desarrollado en el lenguaje Go y sus componentes principales se encuentran el AMF, el SMF, el UPF, el PCF, el AUSF, el UDM, el NRF y el NSSF. Es compatible con el emulador de terminales de usuario Where and Sim y es ideal para entornos de investigación o entornos de laboratorio. Tiene soporte tanto con Docker como una implementación en la propia máquina virtual. Empezó soportando la release número 15, la primera release de 5G, y la versión actual en 2024 alcanzó la release 16 y hoy ya en 2025 está implementando aspectos de la release 17. En este caso tenemos el desglose completo de funciones de red incluidas en Free5GC y tendríamos el código para poder realizar despliegues. Tendremos un repositorio al código original en el cual podemos compilar ese core de red, esas funciones de red. Tenemos una implementación adicional basada en contenedores Docker, la cual se despliega a través de Docker Compose. Es bastante sencilla y autocontenida. Y también hay una implementación en Kubernetes, basada en Helm. Es cierto que para esta última implementación necesitamos tener un clúster, acceso a un clúster, o tener conocimientos un poco más avanzados que la opción original o la opción basada en Docker. También es necesario, en este caso en este tipo de cores,
para poder implementar correctamente el core de red, instalar en la máquina anfitriona un módulo kernel para el funcionamiento del UPF. En este caso es el kernel GTP 5G, que se encarga de establecer el túnel entre el terminal de usuario y el core de red 5G a través de su función UPF, AMF y SMF. La configuración recomendada para este tipo de core de red es un software basado en Ubuntu 20.04 LTS o superiores, la instalación de librerías como GCC en versión 9.4, el entorno Go en versiones 1.8 o superiores y una versión de kernel compatible con el 5.4.0.169 Generic. En cuanto al hardware, recomiendan un CPU o un procesador Intel 7, aproximadamente 8 GB de RAM, 160 GB de disco duro y interfaces de red de en torno a 1 o 10 gigabits por segundo. Otra segunda opción de cores de red bastante utilizada en el contexto open source sería el proyecto Open5GS, un proyecto que permite desplegar tanto componentes de 4G como el core de red 5G. Tiene soporte para componentes 4G como el MME, el HSS, el SGW o el PGW. Y para 5G implementa prácticamente todas las funciones de red que componen el core. A diferencia de Free5G, este core está escrito en C, es compatible con equipos comerciales y simuladores como puede ser WebSim y sigue la misma arquitectura que Free5G. Es modular y se despliega cada función de red de manera separada. Tiene una gran comunidad, el desarrollo es bastante activo y al igual que Free5G comenzó su primera versión con la release número 15, en 2024 alcanzó la release 16 y a día de hoy, en 2025, están comenzando a desarrollar la release 17. Aquí tendríamos el listado de funciones de red implementadas en este tipo de core. Hay alguna función de red adicional que en el caso de Free5G sí está implementada y en Open5GS todavía no. Tendríamos, al igual que en Free5G, diferentes opciones. Tendríamos un código original que podremos instalar a través de binarios o a través de paquetes de repositorios. Tendríamos una implementación en Docker, modular y igualmente una implementación en Kubernetes. De la misma manera necesitaríamos tener un acceso a un clúster o conocimientos de Kubernetes para poder desplegarlo correctamente. En cuanto a la configuración recomendada, a nivel software recomiendan versiones de Ubuntu superiores a 20.04 LTS o 22.04 LTS y herramientas o paquetes como GCC 9.4, Make, CMake, diversas librerías y en este caso exigen la instalación de una base de datos basada en MongoDB. En cuanto al hardware es bastante similar a lo visto en Free5GC. Recomiendan un procesador i7, memoria RAM de entre 8 y 16 gigabits y disco duro superior a 50 gigas. Al igual que Free5G, piden o es necesario tener una o dos interfaces de en torno a 1 gigabit o 10 gigabit por segundo para poder realizar una implementación correcta de este tipo de cores.